¿Cuándo simplificar? Es importante saber que se puede simplificar siempre cuando hay fracciones. Y es muy útil simplificar, así podemos trabajar con números más pequeños. Ahora la pregunta es, ¿cómo se simplifica o cómo simplificar? Para simplificar es fundamental saber cómo dividir, porque la simplificación es una división reiterativa, o sea que hay situaciones en las que es necesario dividir más de una vez. Para esto, para saber con qué número es necesario dividir, se puede usar las reglas de la divisibilidad. Hay muchas, pero son tres las más importantes o las más utilizadas. La primera y la más común es la regla del 2. Esa regla dice que ambos números deben terminar en cifra par. Los números pares están a continuación en el paréntesis. Son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Oh, y el 8. Cada vez que tengamos cualquier número que termine en cifra par y el otro también termine en cifra par, se puede dividir por 2. Por ejemplo, en este caso tenemos un 258 y termina en 8 y un 54 y termina en 4, ambos números pares. O sea que se puede dividir por 2. Para esto hay que dividir al lado porque son números un poco grandes, entonces se hace una división común y corriente y se va viendo que al final va a quedar resto 0. Eso tiene que pasar cuando se simplifica. No puede quedar un resto distinto a 0. Y da 129. 54 dividido 2 son 2, sobra 1, se baja el 4 y da 7. Queda 27. Aquí mismo, gracias a esto, podemos encontrar otra regla de la divisibilidad, la del 3. La del 3 dice que la suma de las cifras debe ser múltiplo de 3. Voy a colocar una lista de los múltiplos de 3, pero son muchísimos, porque son todos los de la tabla del 3, o sea que son infinitos. En este caso puse el 3, 6, 9, 12 y así crece infinitamente. Entonces, en este caso, 1 más 2 son 3 y más 9 dan 12. Como 12 es múltiplo de 3, entonces se puede dividir por 3. Y 2 más 7 son 9, entonces también es divisible por 3. Podemos dividir también acá al lado. Da 4, sobran 0. Bajamos el 9 y cabe justo 3 veces y da 43. Y abajo es... Ahí no es necesario hacer la división al lado, pero también la pueden escribir si se sienten más cómodas así. Y da 9. Y está terminado. Ahora, la última regla, que es como la más fácil de recordar, es la del 5. Y esta es que terminan en 5 o en 0. O sea, si se ponen a pensar en la tabla del 5, siempre terminan en 5 o en 0 todos los números. Entonces es fácil de recordar por eso. Entonces, si tenemos cualquier número que termina en 5 y cualquier otro número que termina también en 5 o en 0, se puede dividir por 5. En este caso se puede dividir por 5 y vamos a hacerlo de inmediato. También vamos a hacer la división al lado. El 5 no cabe en el 2, así que es necesario seguir con el 23. Cabe 4 veces y sobran 3. Ahora bajamos el 5 y cabe 7 veces. Y quedaría 47. Y abajo es 6. No es necesario tampoco hacer la división. La voy a escribir, pero no es obligatorio. Y ahí está listo.
Ahora, la pregunta más común es ¿cómo saber cuándo detenerse? Y es una pregunta un tanto difícil de responder, porque hay muchas situaciones en las que uno se puede encontrar al momento de simplificar. Lo único que siempre se dice es que puede haber uno o dos números primos o puede haber un uno. Los primos son aquellos que son divisibles por sí mismos o por uno, por ningún otro número. Y el uno va a ser solamente divisible por uno. Entonces, por eso en ese momento ya no se puede seguir dividiendo. Aquí hay algunos ejemplos. 3 y 5 son números primos. Allá hay un uno. Y en el último es un 7 y un 15. El 15 no es un número primo, pero el 7 sí. Y como no están en la tabla uno con otro, o sea, por ejemplo, no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 15, también no se puede seguir simplificando. Y aquí es donde nace la idea de primos entre sí. Dos números primos entre sí son aquellos que no se encuentran en su tabla. Por ejemplo, el 4 y el 15. No hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 15. O el 3 y el 8. Tampoco hay ninguno que me dé 8. Y así hay infinitos. Siempre pueden haber situaciones en las que se va a poder simplificar y en las que no. Solamente tienen que tener cuidado e ir adquiriendo la costumbre para saber cuándo simplificar y cuándo no. Y así se va a facilitar mucho trabajo aritmético.